Buenos días, Dios los bendiga. Desde acá, desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones, Mañaneando con Dios. Este programa nació en el corazón del Señor y aquí estamos, ¿no? Unidos en la fe, unidos en el conocimiento, pero también unidos en la grandeza del Señor. Cuando decimos grandeza es en todas las áreas. Cuando decimos que las áreas es todas y todas. Él no tiene reparo con nada. Dios es un Dios auténtico, un Dios de fidelidad, un Dios de exaltación, un día de promover su gran nombre, su grandeza, su conocimiento, su fidelidad de acuerdo a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. En su perfección Dios se glorifica, en su grandeza Dios se glorifica. Y Dios es un Dios auténtico, un Dios real, un Dios bastante grande para toda eventualidad. ¿Quién necesita un milagro? Yo creo que todos necesitamos un milagro hoy, respuestas de Dios. Entonces vamos por esa respuesta de acuerdo a la voluntad. ¿Quién no necesita quién no necesita una respuesta? Una respuesta de parte de Dios. Bienvenido mi hermano y bienvenida mi hermana. Bienvenidos, de verdad que es un privilegio estar acá. Vamos a orar, vamos a presentarnos como lo que somos delante de Dios, los hijos. Pero los hijos caminan ¿en qué? En obediencia, en la obediencia a Cristo, la obediencia al gran yo soy, la obediencia de su grandeza y de su conocimiento, para ver la exactitud de Dios. Bienvenido mi hermano y bienvenida mi hermana, que nos van a ver, que nos siguen y que gracias a todo lo que ustedes hacen para la Iglesia Internacional Tierra Buena y Mañaneando con Dios se tiene que ver en el nombre de Jesús. Bendecimos el nombre de Dios, bendecimos lo que somos, lo que presentamos, pero aquí estamos en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y que la grandeza de Dios venga en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos presentamos como lo que somos delante de tu presencia en esta hora, Dios, puesta la armadura tuya, Dios, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Dios, declarando cielos abiertos, cielos de unidad, cielos de grandeza a favor de nosotros, Dios. Cielo, Señor, en la integridad tuya, Dios, de caminar, Dios, en el avance tuyo, Dios. Declaramos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos sorprenderás, tú nos darás de tu medida del cielo, tu medida de grandeza, tu medida de conocimiento en esta mañana, mañana de lo sobrenatural tuyo, Dios. Mañana desde el sur de Bogotá, mañaneando con Dios, está alabándote, está bendiciendo tu nombre, está exaltando tu nombre, Señor de los cielos. Y aquí estamos en esta mañana, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, mi Señor y mi Rey. Aquí estamos en esta mañana, Dios, declarando cielos abiertos, declarando unción del cielo, Padre, a favor de nuestras familias, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestra economía, de nuestra salud, Dios, del mundo entero, Dios, para que en el mundo entero, Dios, tú te glorifiques, Dios, con tu poder, con tu grandeza, con tu exactitud, Dios. No podemos ir físicamente, pero aquí espiritualmente vamos, Dios, tocando cada país, cada lugar, Dios, cada valle, cada río, cada océano, Dios de los cielos. No sabemos los nombres, pero tú sí, Dios, tú eres el que hace medida del cielo, Padre, y aquí estamos contribuyendo, Dios, al plan que tú nos mandaste, Dios, ir por el mundo predicando el evangelio, ir por el mundo predicando de tu grandeza, ir por el mundo llevando tu sazón, llevando tu grandeza, Dios, y que somos la sal de la tierra, Dios. Y si la sal se desvanece, Dios, cuando se desvanece es porque no hacemos nada, cuando se desvanece es que queremos caminar en una integridad falsa, en una integridad que no es tuya, Dios. Hoy que abrantamos todo lo que no es tuyo, Dios, todo sazón de hombre, todo tiempo de hombre, Señor de los cielos, porque lo recto es lo tuyo, porque lo grande es lo tuyo, mi Señor y mi Rey. Aquí estamos, Dios, orando por el mundo,
orando por Latinoamérica, por todos los hemisferios, todo lo que no es tuyo, Dios, todas las galaxias, todos los centros, Dios, que tú hiciste, Dios, las galaxias, Señor, las nebulosas, Padre. Hoy oramos, Señor, para que tu grandeza y tu conocimiento venga del cielo, Dios, trayendo una respuesta. La respuesta que tú traes, Dios, es de bendición. La respuesta que tú traes es de multiplicación. La respuesta tuya, Dios, es de que a través de ser obedientes miramos tu gloria, miramos tu grandeza, Dios. Hoy nos despactamos de este día, Dios. Día, Señor, en el cual se elaboran cosas, Señor, a través de Venus, Padre de los cielos, pero hoy le quitamos el poder, todo lo que venga, Señor, de la lujuria, de las mentiras, de la seducción, Dios, de dejarnos deslumbrar, Dios, por cosas que no son tuyas. Lo quitamos, lo anulamos y lo cancelamos. Todo hombre fuerte, toda mujer fuerte la encadenamos y la echamos al abismo y sin retorno, declarando unción del fuego, unción del altar, unción de la grandeza tuya, Dios de los cielos, porque hoy venimos a despactar, Dios, este día, Señor, como se hicieron las actas, como se hicieron las legalidades, Padre de los cielos. Hoy lo quitamos, Señor, a través de Colosenses capítulo 2, versículo 14, Dios, donde dice, Señor, que fueron manifestadas las actas y los decretos. Las rompemos, Dios, en el Espíritu, las rompemos, Señor, en el conocimiento y en la verdad tuya, Dios, para que toda manifestación de las tinieblas caiga, queda, Señor, inoperante, Dios, queda al descubierto, Dios, y declaramos, Señor, esta palabra, Dios, que nuestra economía está en tus manos, Dios, desbaratando todo plan de las tinieblas, todo plan infernal, todo plan de idolatría, brujería, santería, Señor, que por varias generaciones, Dios, a través de los pactos ancestrales, Dios, nos persiguen, Dios, con bases en el dinero, con bases en la grandeza, Dios. Se vaya toda deuda, se vaya toda ruina, pobreza, desempleo. Rompemos las herencias, Dios, de un pasado, Señor, que nos persiguen, de un pasado que no edificamos, Dios, pero lo construyeron por nosotros. Hoy lo dejamos inoperante, ahora mismo lo dejamos sin poder, ahora mismo le volteamos el baldón a todo esto, Dios, para que no nos persiga más, Dios, porque somos administradores del reino tuyo, administradores de la agenda tuya, Dios de los cielos, agenda 2024, Dios, venga a nosotros, Dios de los cielos, porque nos levantamos en la unidad, en el poder del acuerdo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y con mis hermanos que están en esta mañana, para que tu gloria y tu verdad nos edifique, tu grandeza nos edifique, Dios. Vamos por más y queremos por más, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias porque tú eres un Dios bueno y un Dios maravilloso y que nos sorprende y nos lleva, Dios, a grandes y grandes cosas tuyas, elaboradas por ti, Dios, y que tú, Señor, en tu infinita sabiduría y en tu infinito conocimiento, Dios, no quiere que mi hermano, mi hermana le pase nada, Señor de los cielos, pero tenemos que ser entendidos, Dios, que a través de la obediencia, que a través de la boca, de la rectitud de mi boca, Dios, veremos tu éxito y veremos tu grandeza, porque el éxito no es solamente por éxito de tener o de hacer, no, es de acuerdo a la voluntad, y el Dios que sabe, Dios, el Dios que nos llama, el Dios que nos sorprende, sabe mejor las cosas que nosotros, Dios. Estamos contigo, Dios, porque tú has elaborado un plan maravilloso para nuestra casa, nuestra vida, Dios, a través de la cruz del Calvario, Dios, que tú diste tu vida por nosotros, Dios, edificaste gracia y bondad, genuinidad y transparencia. Asimismo, Señor, somos intérpretes de eso, Dios, y lo tomamos en esta mañana, Dios. Lo que cedimos en un momento lo tomamos en esta mañana para ver tu gloria y para ver tu grandeza. Santidad veremos, gloria veremos, cambios en nuestra casa veremos, Dios, porque estamos dispuestos para ti en la obediencia que tú nos has llamado, para construir grandes cosas, para construir grandes edificaciones que tú nos pongas, Dios de los cielos, porque lo que tú nos pones, Dios, es como tú el arquitecto, Dios, y nosotros los obedientes, nosotros los hijos que van en ese avance tuyo, en esa misericordia tuya y en esa grandeza tuya. Entendido está, Señor, para que tu luz y tu verdad nos acompañe en el nombre de Jesús. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque, Dios, no, Señor, no sabiendo, Dios, Satanás, de dónde le viene el golpe, sino de ti, Dios, porque somos la imagen y la representación tuya, Dios, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos vida y vida de Jesucristo por siempre y para siempre, mi Señor y mi Rey. Aquí estamos, Dios, desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones, Dios, para llevar gloria, para llevar unción y para llevar el fuego del altar. Y el fuego del altar se verá en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres grande y tú eres maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén
y amén y amén. Gracias mis hermanos por estar ahí y gracias por cada uno de ustedes. De verdad que es un privilegio, ¿no? De verdad que es un verdadero privilegio. Gracias por estar ahí. Vamos a escuchar 3 canciones, que sea Dios haciendo y que ya sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Amén. De verdad que sí es un privilegio hermoso estar ahí con el Señor. Entonces nuevamente bienvenidos mis hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas en el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Buscando una señal, se llama esa canción. Es perfecta, Dios. Buscando una señal. Oh, sí. En medio de la nada. De mis recursos. Y no funcionó. Santo Dios. Saber qué hacer. Sí, Señor. Sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor, sí, Señor. Sentía mi alma sin saber qué hacer. Me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Aprendí a dormir en la tempestad y tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Tú me das la paz. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma y me dice que todo estará bien y me infunde aliento y fe. Aprendí a dormir en la tempestad y tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Yo quiero más de tu paz. Aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Grandeza y tu fidelidad está por tú me das la paz. Oh Señor, oh Señor, buscando la verdad tuya, Dios.
Gracias, Señor de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Tu Mac3 de siempre, Gracias, ahora también para el cuerpo. Santo, santo. Mac3 Cuerpo, con barras. Santo, santo. Sí, Señor. Todo obra para bien, dice esa canción. Y de verdad que todo obra para bien en esta mañana, de acuerdo a la voluntad del Señor. Sé que tus planes para mí son perfectos. Aunque tenga que caminar en el desierto. Sí, Señor. Sé que todo obra para bien. Sé que hay un propósito también. En ti yo confiaré. Sé que a veces todo no parece tan perfecto, pero tus promesas para mí son mi aliento. Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también, en ti yo confiaré. Yo volaré como las águilas, mantengo firme mi esperanza, tu palabra me alimenta. Yo en ti soy más que vencedora, eres mi fuerza y mi ayuda, tú me sostendrás. Sé que tus planes para mí son perfectos. Aunque tenga que caminar en el desierto. Sé que todo obra para bien. Sé que hay un propósito también. En ti yo confiaré. Volaré como las águilas, mantengo firme mi esperanza, tu palabra me alimenta. Santo Soy Señor. más que vencedora, eres mi fuerza y mi ayuda, tú me sostendrás. Santo, santo, santo. Santo Señor. Sé que estás conmigo, no me soltarás. Oh Señor. Sé que en tus brazos no hay temor, hay seguridad. Santo. Sé que todo obra para bien. Sé que hay un propósito también. En ti yo confiaré. Volaré como las águilas, mantengo firme mi esperanza, tu palabra me alimenta. Santo, santo. Oh, Jesús que vencedor, en ti yo recuerdo mi ayuda. Oh Señor. Tú nos ayudas, Dios, en toda Tus debilidad. planes para mí son perfectos. Santo, santo. Santo, santo. Dios es un Dios de perfección, ¿no? Un Dios de integridad, un Dios de gloria y de verdad. De acuerdo al propósito de Dios, Dios establece un propósito para todos. Dios es un Dios de maravillas, un Dios de esencias poderosas en Cristo, porque en Cristo todo lo podemos, todo lo podemos. Caminamos a la integridad de Dios para ver tu grandeza. Sabemos que hay un propósito para con cada uno de nosotros.
en el desarrollo que hagamos para Dios. En todos los días Dios nos examina, en todos los días nos hace. Él todos los días viene con vitabilidad, con grandeza, con conocimiento, con fuego del altar y caminamos a esa grandeza del Señor. Bueno, bienvenidos mis hermanos, bienvenidas mis hermanas que están ahí. Dios los bendiga, Dios los llene de su paz y vamos, en el nombre de Jesús, vamos por más y queremos más de parte de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a leer la palabra en el segundo libro de Tesalonicenses, por favor, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. 3:1 en adelante. 3:1 en adelante. Amén. Y dice la buena palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Cuando yo leo algo de Dios o cuando yo voy a hacer algo de Dios, tengo que orar y ponerlo en la presencia de Dios. Por eso es que se habla así. Sí, entonces vuelvo a decir, el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Para qué? Para que la reverencia suya sea para con Dios, porque es algo sagrado, algo de revelación que va a venir a mi casa, porque Dios es un Dios que hace un estudio en mi casa, ¿no? Pero no solamente estudiar un día y eso, no es en el momento que estemos en situaciones, poner esa palabra en obra, ¿no? En obra para que eso tengamos el respaldo de Dios. Dice la palabra, como título, que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Sí ve? Glorificada es que darle su puesto, darle su esencia, su verdad, su grandeza. Bueno, porque vamos a leer la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como lo que fue entre vosotros. ¿Quién necesita un milagro? Yo creo que todo el mundo, no solamente yo, sino todos. Todos sin excepción, ¿para qué? Para ver la gloria del Señor, para ver la exactitud de Dios, para ver que nosotros cuando oremos veamos la respuesta de Dios. Pero no la vamos a ver solamente por verla, ¿no? No la va a ver, Dios no se la va a desatar, Dios no la va a hacer, sino que tiene que haber un alineamiento, tiene que haber un comportamiento, una exactitud hacia Dios para que eso venga como la verdad de Cristo y se glorifique en nosotros, ¿no? O sea, yo envío la palabra, pero llega hasta su lugar donde yo la envío, pero si yo no estoy bien, eso me hace mella. Y cuando yo digo mella es la parte del rechazo que no he cesado, la parte inoperante de que no he roto las actas, la parte inoperante de que por qué no se cumple en mí, yo rompo actas, yo asolo, yo hago, yo vengo, yo traigo, es tener mi boca cerrada cuando tengo que cerrarla. Cuando tengo que abrirla, que la abra con justicia, así como el Señor Jesucristo la abría, con justicia no mía, sino de Dios. Que todo lo que Dios le ha dicho a usted se va a cumplir, pero en su obediencia, pero también en lo que usted haya puesto para con Dios, porque usted está sembrando y todo lo que tú siembres donde quiera que estés, lo vas a recoger. Entonces, esto es para que la palabra corra con diligencia, corra con exactitud, que yo sea correcto. Allí va a correr y se va a mover de una forma sobrenatural. Versículo 2. Y para que seamos librados del hombre perverso y de los malos, porque no es todo la fe. ¿Sí ve? Hace una comparación exacta a Dios. Si todo es fe, no, porque hay momentos en los cuales que tenemos que tener una parte sensitiva, una parte mía, una parte de que cómo pensaría Dios en ese momento. Dios no suelta, pero cómo pensaría Dios en mi situación, o cómo pensaría Dios
con una tragedia, o cómo pensaría Dios con las situaciones que de pronto nos haya envuelto o nos envolvamos. Porque allí en Proverbios dice que nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca. ¿Sí? Para que usted tenga un entendimiento sano y eso, nosotros mismos somos los provocadores con esta boca de que no somos sensatos. Y en cierto modo venimos a calumniar la palabra de Dios cuando no la vemos. ¿Por qué calumniar? Porque nosotros nos volvemos perversos. Entonces tenemos que revisarnos cómo hablamos, qué hablamos. Y cuando tenemos que callar, tenemos que callar. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña allí en el libro de de Isaías, que dice que Él no abrió su boca hasta la muerte. Y para nosotros es un poco difícil, como hombres, como mujeres, nos cuesta cerrar nuestra boca. Nos cuesta, hermanos. Y de verdad que nos cuesta. Entonces nuestra fe hay veces un poquito como relegada, un poquito como que ausente. Pero ausente en que no porque yo no la use, sino porque estas cosas me detienen. No hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ves? Se hace porque la fe es la mía. La fe es la que yo tengo que activar. ¿Para qué? Para que se una la fe de Dios. Para que se una la fe de que del desarrollo de lo que yo quiero. Pero si yo no, cuando tengo que hacerlo. Porque Dios quiere hacer un milagro en ti, pero tú como una sirena cuando lleva al enfermo. Tenemos que ser sabios. En momentos tenemos que callar. En momentos tenemos que dejar que Dios actúe. Porque nosotros queremos actuar como Dios posiblemente actuaría en todo, ¿no? Hay veces tenemos que... Y nos cuesta. Nos cuesta esa parte, hermanos. Nos cuesta bastante. Dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. ¿Sí ve? Fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. En todas las áreas Él tiene entendimiento. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe de su comportamiento. Él sabe de cómo eres como padre, que cómo eres como hijo, como el siervo, como el trabajador, como la persona que Dios ha puesto allí o que ha permitido que nosotros estemos allí. Él nos conoce, pero más sin embargo, Él es fiel. Más sin embargo que siempre está ahí. Más sin embargo nos guarda. Más sin embargo está siempre pendiente de nosotros. Y si no, mire su salud. Y si no, mire si usted. ¿Cuántos no han partido y Dios está dando oportunidades para que tú te levantes? Para que tú seas diseñador, diseñadora de la gloria de Dios. ¿Sí ves? Está Dios esperando que tú te alinees al tiempo de Dios. Está Dios esperando que tú verdaderamente seas consciente de que hemos cometido cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Si yo las confieso y las echo, Dios es justo, porque Dios afirmará siempre tus pies donde quiera que tú vayas, donde tú quieras que camines, pero guiado por Dios, ¿no? Ojo, ¿no? Porque muchas veces creemos que todo es de Dios y cómo nos vamos a meter en una cantina, excepto de que Dios diga. No quiero decir que no lo hagan, no. Si Dios nos dice, hagámoslo. Tienes que pasar por cuadras que son un poquito riesgosas, pero con la ayuda de Dios lo hacemos. Para gloria y honra del nombre de Dios. No todo lo que oímos es de Dios. No todo lo que vemos es de Dios. Y no todo lo que hablemos tiene que ser de nosotros, sino de Dios. Interpretado por quién? Por el Espíritu Santo para afirmarnos, para llenarnos de gracia, de bondad, de genuinidad, de transparencia y de su buena palabra. Palabra. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis de lo que os hemos mandado. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios, que es agradable y que
perfecta. Jesucristo lo hizo y mire, nos dejó un ejemplo, nos dejó huellas, nos dejó metas muy altas, bastante altas, de sanar enfermos, de sanar gente ya totalmente muerta. Imagínense, muertas espirituales, muertas físicas. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Si nosotros solo pensamos en nosotros, si solo nosotros pensamos en nuestra familia, sí está bien, claro, porque eso es la consigna de nosotros, ¿no? Pero, ¿qué dice la palabra? Que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tenemos que ir a donde Dios nos lleve. Inclusive allí en mi empresa, allí donde Dios nos ha puesto como trabajadores, allá necesitan de Dios. Entonces tengo que despojarme de qué, de mi parte como hombre, de mi parte como esposo, de mi parte como papá, para llevar las buenas de salvación a ese lugar. Si te conocen como cristiano, si te conocen con verdad que tú eres el hacedor de ese lugar, el que Dios puso en ese lugar, ahí es donde tenemos que tener cuenta que nos vean. Y que nos vean no para que nosotros sí, buenos, no, sino para darle la gloria a Dios. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto, mire, Dios no nos elabora el plan perfecto porque es que Dios sabe el potencial que tú tienes, la gracia que Dios ha puesto sobre ti, te toca darle función. Eso es una herramienta que Dios nos ha dado. Pero si nosotros estamos en los tiempos de Dios, que es todos los días, entonces ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Porque hay cositas que toca cancelar, porque hay cositas que todavía nos llevan a resistirnos a entregar a Dios. Cuando yo digo me cansé, es una acta contraria. Tremendo, ¿no? Otra vez. Cuando yo digo me cansé, en el ámbito espiritual o en el ámbito secular, esa palabra tiene poder. Y nos rige a qué? A estancamientos y a penalidades. Café con aroma de Dios, hecho por las manos de mi esposita, que la amo en el nombre de Jesús. La amo. Entonces, ¿sí ve dónde está mi confianza, mi hermano? En que yo entiendo esta palabra, ya no la vuelvo a decir. Porque si yo digo que me cansé, sí es una expresiva de todo mundo y uno hay veces se cansa, pero si yo digo cansa, cedo una cosa a Satanás. O sea, cedo un espacio, cedo una palabra que no tengo que decirla. No tengo que balbucearla, no tengo que predicarla, porque eso es predicarla, o sea, soltarla. ¿Sí ve? Me cansé. ¿Será que Dios se ha cansado con nosotros? Él dijo que sí, en un momento, y quería extinguir todo lo de allí. Pero ¿qué hizo el profeta o el siervo? Le dijo: Señor, tu misericordia es para siempre, tu grandeza es para siempre, tu fidelidad es para siempre. Y ahí muchas veces toca predicarnos la palabra y predicarle la palabra a Dios. Dios la conoce, pero necesitas que tú la sueltes. Dice la palabra que no ha visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, Señor. Por favor, necesito lo mío en el nombre de Jesús. Que se abra esa puerta, que se abra ese diseño, que se abra esa grandeza de Dios que dice que es hasta que sobre y abunde. Pero para que llegue eso, vuelvo y te digo, tenemos que cerrar la boca muchas veces de cosas. Y si yo he soltado todas esas palabras, tengo que recogerlas en el ámbito espiritual. Señor, me arrepiento. Muchas veces no sabía, muchas veces no estaba con la gracia, con la bondad de Dios para ponerme, y censuraba su palabra. Si ve la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tremendo, ¿no? Dos cosas enlazadas que dan efecto. Dos cosas que son palabras pequeñas, pero dan una esencia sobrenaturalmente planificada de Dios. Si tú tienes amor para todo, verás la gloria. Si tú tienes paciencia, aunque pasen cosas, Dios se glorifica. Tremendo, ¿no? En su corazón, no en su vientre, sino en su corazón.
porque su vientre le hace malas pasadas, porque hay veces su vientre quiere hacer cosas que quieren desfavorecer. O sea, en este caso, su alma. En este caso, lo que yo quiera, lo almático que soy, que no lo he entregado a Dios. Es que todos me odian, es que todos hablan de mí. No, hermanos. Si yo digo eso, estoy abriendo un acta. Estoy hablando, dando o cediendo que el sartén yo lo tenía y ahora lo tiene el enemigo. Y me lo quiere quitar. Sí, es una expresión castiza de este momento. Pero tengamos cuidado, ¿no? Con qué cedemos. ¿Qué cedemos? Cuando yo miro lo que no es correcto, cedo. Cuando yo me presto para oír lo que no es de Dios, cedo. Cuando mis pensamientos no son alineados a los de Dios, cedo. Cuando mis pies me llevan y me hacen una mala jugada de llevarme por otros lados, cedo. Y no está controlada por el Padre, sino por mí, mis emociones. Es que me parece que por acá es mejor. Es que me parece que como que por acá llegamos. Ahí la palabra dice que al hombre, estoy parafaseando, que al hombre los caminos le parecen perfectos, pero son caminos de ¿qué? De perversión. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Todos los caminos nos conducen a Dios? No, eso es una mentira. Solo los de bienestar, los de grandeza, los de su buen nombre. El amor es lo que construyó Dios a través del Señor Jesucristo. Por amor. Y el Señor Jesucristo construyó la paciencia a través de su Santo Espíritu. Esa parte para nosotros los seres humanos y especialmente para los que fuimos afectados o los que tuvimos, digamos, falta de amor en nuestra casa, nos cuesta. O nos costó, ¿no? Porque ya ahorita está cancelada en el nombre de Jesús. ¿Sí? Lo hacemos por amor, por entrega de su buen nombre, sabiendo que de Dios viene la respuesta. ¿Sí ve? ¿Qué diferencia? Antes nos costaba, antes era duro, antes nos hacían algo y nosotros le devolvíamos 10 veces, 15 veces la ofensa. Y no importaba quién fuese, sino al que fuese. Pero ya cancelamos eso en el nombre de Jesús. Bueno, entonces dice acá como un subtítulo, el deber de trabajar. ¿Tenemos que trabajar? Claro. Esto es un trabajo, hermanos. Pero depende de cómo tú lo hagas, así mismo serán los frutos. Y ahora no son los frutos para mí, sino para el que me escuche, los que se me están escuchando. ¿Sí ve? O sea, yo no sabía que tenía este don, de verdad. Yo era, entre comillas, una persona muy áspera, muy dura. Y no le hablaba a nadie, solo cuando yo necesitaba algo. A alguien, ¿no? Que necesitaba. Pero de resto no, hermanos. Que pararme delante de un público, no. Que delante de un público hablar de cualquier cosa siempre me daba temor, siempre me daba susto, algo susto. Pero Dios me dio esta oportunidad y Dios me preparó. Y todo lo que me ha pasado a mí es preparación. Todo lo que te ha pasado a ti desde niño hasta este momento es preparación desde niña para este momento. Pero no que no sea interpretado por mí, sino por Dios. ¿A dónde tengo que llegar? Con reverencia. Buenos días, buenas noches. ¿Qué están haciendo? ¿Les puedo colaborar? ¿No me tienen en cuenta? Sí, pero hay momentos que no, porque no te hablaron de la situación, porque no te dijeron de la situación. Pero si tú eres entendido, tú te pones a la orden de ese lugar. ¿Sí ves? Me pongo a la orden porque Dios se quiere glorificar en mi casa y en mi vida. Versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nuestro Señor. ¿A dónde estamos yendo? ¿Quién nos está direccionando? ¿Y quién nos está capacitando? Ojo, ¿no? Todos los caminos, como les decía, no me llevan a Dios. Porque el diablo es experto en sacarnos del propósito. Y él martilla todas las áreas que en un momento cedimos, que en un momento le fueron de victoria para él.
el carácter, las malas palabras, las malas orientaciones con nuestros ojos, nuestros oídos, que si de pronto por decir algo comprábamos cosas de malos hábitos, tenemos que censurar eso. Ahora otra cosa, una clave importantísima a todo esto, que cuando tú llegues con tus alimentos o con cualquier prenda de vestir, antes de entrar a tu casa, tienes que asolarla. ¿Para qué asolarla? Para que entre en santidad a tu casa. Porque si no el anatema entra. Increíblemente, pero las ropas, las prendas, tienen pactos. Pero ¿somos entendidos o no? Entonces yo asolo mi mercado, yo asolo mi arroz, yo asolo mi grano, todo lo que Dios me permite comprar, el aceite, la harina, bueno, todo eso. ¿Para qué? Para que entre en santidad. ¿Y eso quién nos enseña? Dios. ¿Sí? Si yo soy entendido, tengo que asolar, porque dice que con la sal, símbolo perpetuo, yo asolo y quito toda costumbre malsana de hombre, porque yo estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo, ¿sí? Entonces, este acto que estoy diciendo y este acto que tiene que ser, ¿qué pasa? Hace que yo sea entendido y que yo voy en un avance, ¿sí? Entendimiento, por buen trabajo, por buena honestidad para con Dios y que Dios nos ayude, ¿sí? Enseñanza recibida. Si tú no tomas esas enseñanzas, entonces, ¿qué hacemos, hermanos y hermanas? Entonces, la enseñanza que Dios nos dé a través de su palabra es usted que tiene que dar un buen fruto de la palabra. Y no a todo tenemos que decirle amén, no, sino entendimiento. Sí, gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, porque esto me edifica. La enseñanza, el buen entendimiento y también me quita lo que necesito yo para avanzar en el conocimiento de Dios. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, a esa iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Estamos hablando, tomando el ejemplo de Pablo a una iglesia, y muchas iglesias en este momento están fracturadas, solo hablan de un tema y ese tema, y toda la gente le gusta ese tema. Pero cuando le quiten ese tema, no les gusta. Cuando les quitan que sea el pastor de siempre, no les gusta, porque se acostumbraron, ¿sí? Entonces son emociones, son partes literales de qué, de hombre. Porque sea el que sea, es porque Dios lo puso o Dios la puso. Pero antes de cualquier cosa, yo tengo que escuchar es la palabra de Dios. ¿Cómo está el hombre? No censuro a nadie, ojo, no censuro a nadie. ¿Cómo está el hombre delante de Dios? Y si tú le pides consentimiento a Dios, ¿cómo está ese hombre? Y Dios se lo enseña. ¿Cómo está esa mujer para predicar? ¿Cómo están mis autoridades? Dese cuenta de que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, del Cristo, de la gloria, del Señor y del Santo Espíritu. Pero pedimos cobertura a nuestra generaldina Santa María y dijo, listo. Y ahí estamos, una mujer santa, una mujer justa. En este momento está en vacaciones allí en su tierra, en esa parte de... Ahí se me olvidó. Bueno, El Salvador, perdón, sí, El Salvador. Ayer estaba en piscina, estaba con la pastora Kenny Herrera y está dándose sus vacaciones. Ahí sí, como decimos popularmente, se está dando su champú. Se está dando lo que ya se merece, porque todo tampoco puede ser trabajo. ¿Sí? Pero trabajo ¿en qué sentido? En que tenemos que darnos un espacio. Y eso nos lo da Dios. Finanzas, capacidad y eso. Porque nos lo da Dios. Es una mujer de éxito y que la bendecimos allí en el lugar del Salvador, allí con esas mujeres de Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús. De verdad, una cobertura sana. Y bajo esa cobertura trabajamos y estamos alineados con la escuela que Dios le dio a ella para formación y en esa estamos. Es una escuela, escuchen hermanos, es una escuela de avance, es una escuela de conocimiento, es una escuela de propósito, pero tenemos que tener una cobertura. ¿Cuál cobertura tienes tú? Sí, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra? Que no dejemos de congregarnos. Y aquí estamos congregados. No solamente uno, sino varios.
y que la gloria del Señor aumente los que tenga que aumentar. Amén. Yo creo que la gloria es de Dios, ¿no? Continuamos. Versículo 8. Ni, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga, día y noche para ser gravosos, para no ser gravosos, discúlpenme, a ninguno de vosotros. No comer en balde, porque todo el mundo quiere comer en balde. Se ha levantado una generación que todo quiere en puestico, que todo quiere solo hablar y tú. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con todas estas cosas. Dios nos está hablando, ¿no? No ser afanoso, sino esperar mi lugar. El tiempo de Dios está asignado para mí, pero yo lo detengo o yo avanzo en ese tiempo. ¿Cómo lo detengo? Como lo que hemos hablado, con decir cosas que no son, con decir o pensar cosas, pero no tan solo pensarlas, sino en actuar en ese pensamiento. Y Dios nos conoce, pero Dios no dice nada, porque es que muchas veces Dios nos deja para ver si somos entendidos. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos vosotros mismos un ejemplo, para que no seamos imitaseis, nos imitáis, perdón, que seamos ejemplo, que seamos como lo que el Señor Jesucristo fue para la humanidad, para el mundo. Cuesta, pero no es imposible, hermanos. Dice la palabra del Señor que presentemos nuestros cuerpos tal como somos. ¿Para qué? Para que al presentarnos, Él sabe la evidencia de que está limpiando. Pero si tú eres entendido y entendida, mi hermana, en esta mañana, ¿qué tienes que decirle a Dios? Quíteme de mí lo que me es impedimento. Él no va a coger una daga o un machete o así, cosas así, para hacer. No. Cuando yo le digo a Dios, quíteme, Él con amor lo hace. Él con amor y santidad de Él lo hace. Porque estoy cediendo mi derecho. ¿Y a quién? Al dueño de la vida. Y si Dios es el dueño de la vida mía, Él sabe cómo quitarla. Sin dolor, sin sufrimiento, sino que nos hace más que bendición. ¿Sí? Porque la palabra lo dice. Entonces, si tú eres entendido, la palabra viene a realizarse en mí, que soy real sacerdocio, ¿sí? Pero cuando yo le entrego, cuando no, no. Porque la elaboración de Dios está en qué, en que yo confieso y que yo le permito a Dios. Imagínense que si somos propiedad de Dios, Dios también quiere que tú cedas. ¿Sí ves? Entendimiento, racionamiento, justicia a Dios. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo, ¿no? Señor de los cielos. Tan lindo que es el Señor, ¿no? Entonces, la evidencia de Dios está en qué? En el trabajo, en cumplir todas sus normas, en cumplir que tengamos amor, tengamos paciencia, pero también trabajemos. Como les decía, esto es un trabajo y tiene que ser elaborado de Dios para hacerlo perfectamente, para que el cumplimiento de esta palabra que lleve el efecto es que nosotros salgamos del error, nosotros salgamos de nuestros pensamientos que nos impiden el avanzar hacia Dios. ¿Sí? Es un trabajo. Yo suelto la palabra únicamente. El que convence es el Espíritu Santo. Y nosotros mismos con ser eficaces, ¿no? Entonces yo veo y le estoy diciendo a Dios, ayúdeme, Señor, con esto, y estoy viendo que la garantía de Dios es su palabra y que esa es la que me cambia, pero yo poniéndola a funcionar, porque es una acción, pero una acción detenida. ¿Qué hace ahí? Detenida. Pero si yo le doy acción a ese movilizarse en mí, que se tiene que ir, que se tiene que quebrantar todo el tiempo que sea, esa es la acción que Dios quiere para mi vida, y no solamente para mi vida, sino para otros. En este caso comienza por mi familia.
¿Quién es mi familia? La que yo recibí como esposa, la que yo dije que era mi esposa y la que es mi esposa juntamente con mis hijos. ¿Sí? Y ahí se cancela las herencias, ahí se cancela todo eso que venía en desastre, de tener pobreza, de llegar a un cuarto y como que siempre lo mismo y no vemos nada bonito, sino siempre lo mismo y lo mismo y nos acostumbramos. No es lo bonito, sino que esté Dios siempre en todo, porque Dios necesita que estemos alineados. Versículo 11. Porque si oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando nada, nada, sino entre medi- sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Cómo se vuelve eso? Chismoso, calumniador, y alcanza a pensar por la persona. Y si tú eres así un poquito, estás empezando y tú y la persona le dice a usted, usted tiene que hacer esto. Y como uno va, llega nuevito, bueno, sí señor, yo lo voy a hacer, sí señor. Pero si tú eres entendido, ¿qué clase de persona está contigo diciéndote eso? Ahí es donde tenemos que mirar. No es descalificando al hombre, ni a la mujer, ni a la persona que nos dirija, no, no. Sino, ¿de verdad este es el que me manda? ¿Y qué postura tiene? Entonces ahí, si tiene una postura áspera de pelea, como que gritería y eso, ¿qué tienes que hacer? Ya tienes un trabajo. ¿Qué hacer? Ponerse los zapatos de ese. ¿Y qué hacer? Ayunar, asolar ese lugar por donde ese hombre camina, por donde esa persona camina, para ver la gloria de Dios, ser cambiado esa persona. ¿Sí ve? Ya es una tarea, es un trabajo. Y comenzar a decir, Señor, que lo que tiene ese hombre sea modificado a lo que Dios me ha dado, ¿sí? Entonces yo hago una transferencia, ¿sí? Lo que Dios me ha dado sea puesto en ella o en él. ¿Para qué? Para que el trabajo que yo estoy haciendo sea bendecido por Dios, ¿sí? ¿Y cómo es bendición? Que ese hombre y esa mujer en un momento cedan ante la gracia de Dios, ante la verdad de Dios y ante el buen conocimiento de Dios. ¿Sí? Pero nadie nos había enseñado esto. Sí, tiene que orar, pero ¿cómo se ora? ¿Cómo se dice? Sí, que lo cambie, pero nosotros queremos, cuando decimos esa palabra de que cambie, es al estilo mío, no al estilo de Dios. Entonces mire las maravillas de Dios, ¿no? Las grandezas de Dios. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Sí ve? ¿A dónde nos manda Dios? ¿A dónde nos está probando Dios la paciencia? ¿A dónde Dios nos está probando su amor? Eso es algo indefinido. Dios prueba su amor para con otros. Dios prueba de qué? De su paciencia para otros. Y no solamente para otros, sino para mí mismo. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Sí ve lo que dice Pablo? No señalando y no os juzguéis. Porque si tú juzgas, vienes a ocupar el puesto de Dios y lo haces indebidamente, y sobre eso hay que un estancamiento en todas las áreas, que es tus finanzas, tu salud se altera porque tú quieres ver que ese haga, pero si tú no ves que se haga o esa haga, te alteras y que te enfermas. Piensas por otro y estás recibiendo de eso que la contestación que no debes, por señalar, por ocupar puestos y por decir lo que no tengo que decir. Si ves, mi hermano, tú que eres entendido y tú que eres entendida, mi hermana, toca mirar. Pablo siempre se movía por cartas y casi todo el Nuevo Testamento es cartas, porque si ustedes miran, casi todo Pablo
estuvo en todo, casi en el Nuevo Testamento. Entonces démonos cuenta, ¿no? Una carta es importante. Una carta como usted la dirija es importante, pero es mejor los hechos, ¿no? Suyos. ¿Los hechos de qué? De que usted ya está transformado, de que usted ya tiene una sazón, de que usted ya tiene caminos seguros, caminos de rectitud. ¿Quién es? Jesucristo está dentro de ti. Y no solamente que esté dentro de ti, sino que se vea. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstele como a hermano, con amabilidad, poniéndose los zapatos. Hermano, ¿qué tal un ayuno? Si yo le digo a usted que hagamos un ayuno, hermanita, yo quiero hacer un ayuno con usted para que Dios se glorifique, para que Dios nos hable, para que Dios nos llene y cambie nuestra manera de ser, tanto como la suya como la mía, Señor. Así usted llega a un avance. Señor, yo quiero hacer este avance con mi hermana, sí, y hacer una oración. ¿Y qué pasa? Dios se glorifica. Entonces, la bendición es final cuando ¿qué? Cuando hacemos lo correspondiente para Dios, lo exacto para Dios y lo grande de Dios. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, con todos vosotros, perdón. Y ahí se termina la carta. Pero se la leo, versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es digno en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Sí? La gracia. Eso es algo fundamental del ingrediente de Dios, del ingrediente de que del Espíritu Santo. El sazón, la verdad, la exactitud, su gracia, su bondad, su genuinidad, su transparencia, su gozo, porque ya viene que los dones del Espíritu. Pero si yo no tengo gozo, sino a toda hora me la paso así, armado, listo para pelear, pero no tengo que pelear contra los hermanos, sino contra las obras de las tinieblas. Y no así, sino en oración, ayuno y con reverencia para la gloria de Dios. Bueno, espero que esta lectura les haya servido, espero que esta lectura les dé fuerza, capacidad para seguir adelante, para ser diseñado a ser el guerrero y la guerrera que Dios está levantando para su gloria y para su honra. Usted depende, usted dará resultado, mi hermano y mi hermana. Usted es el que tiene que dar el resultado ante Dios. Que se tiene que ver en el nombre de Jesús. Como le digo, ¿quién no necesita un milagro en esta mañana? Yo creo que todos, sin excepción. Sea en una parte, sea en otra parte, pero Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Pero tenemos que quitar cosas que impiden que ese milagro venga. Amén. Porque yo soy el que tengo que examinarme por qué no llega ese milagro. Y tiene que llegar porque tiene que llegar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces vamos a orar la palabra y vamos a terminar esta mañana de bendición, porque Dios nos habló y porque Dios nos dio y porque Dios sigue dándonos de su grandeza, de su amor, de su paciencia, pero también de su gracia, ¿sí? Y ahí para adelante, el don de santidad, el don de la unidad, el don de la grandeza, y todo eso son dones de Dios a favor de nosotros. Entonces, cierren sus ojos, inclinen su rostro ahí y vamos a presentarnos nuevamente, ¿sí? Siempre es presentarnos y decir gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Dios, en esta mañana, presentándonos, Dios, y escuchando tu palabra, Dios, que tu palabra es fiel y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos capacitas, Dios, a través de tu palabra, Dios, diciéndote, Señor, que gracias, Dios, por esta palabra y gracias por la interpretación que tú le das, Dios, a través de tu Santo Espíritu, para que yo pueda entender, para que yo pueda mentalizar, Dios, y salir de mi letargo, salir de mi incomodidad y salir, Dios, de toda cárcel de cautiverio que de pronto tenga en el nombre de Jesús.
hoy anulo y cancelo todo edicto contrario contra mi hermano, contra mi vida, contra la Iglesia Internacional Tierra Buena, pero también con mañaneando con Dios. Dios, no acepto ninguna palabra de reproche, no acepto ninguna palabra que venga de hombre, Dios de los cielos, sino que la verdad tuya la acepto, Dios, que es tu palabra, Dios. Declaro libertad. Declaro, Señor, que tu gracia siempre será multiplicada, Dios, porque lo que tú multiplicas y lo que tú das, lo multiplicas siempre y por siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte y a todo lo que se quiera levantar en el nombre de Jesús en contra de tu verdad y en contra de la iglesia, Dios de los cielos. Venimos revestidos de ti, Dios, para que tú, Señor, en el nombre de Jesús escribas mi nombre en el libro de la vida y escribas y nunca sea borrado, Dios, del libro tuyo, Dios, mi nombre, mi apellido, Dios, y muy buena ordenanza para ti, Dios de los cielos, para que en esa ordenanza tuya, Dios, vea el conocimiento tuyo por siempre y para siempre, Dios de los cielos. Gracias por tu verdad y gracias por tu excelencia, Señor, y gracias, Señor, por las correcciones que tú haces, Dios, para ser un hombre y una mujer de destino, una mujer llena y sujeta a ti, Dios, pero también sujeta a tu palabra, guiada por tu palabra, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la consigna tuya, Dios, porque en ti todo lo podemos, Dios, porque en ti, Dios, quitas todo resentimiento y quitas toda soledad, Dios, porque solo en ti, en ese nombre se doblará toda rodilla, en ese nombre, Señor, se regirá, Dios, el estilo de nuestras vidas, que lo colocamos delante de ti cuando decimos que escribe nuestro nombre en ese libro maravilloso, Dios, en ese libro de la vida, Dios, en ese libro del conocimiento, pero también de la grandeza, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, lo que se quiera levantar, toda oposición, toda penumbra, todo miedo, toda incertidumbre, lo atamos y lo dejamos sin poder y lo echamos al abismo y sin retorno, declarando, Dios, que en tus manos estamos, Dios. Gracias, Dios de los cielos. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque y todo lo que se quiera levantar contra tu buen nombre, Dios de los cielos, para que en el nombre de Jesús seamos bendecidos, para bendecir en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y atamos el contraataque y la revancha en el nombre de Jesús. Y la echamos al abismo y sin retorno, porque es una revancha. El enemigo siempre hay que tener revanchas. Quiere tener ataques y contraataques, pero hoy los dejamos inoperante, declarando que la vida está en creerte y en amarte, en bendecirte y en seguir tu buena enseñanza, Señor de los cielos. Gracias, Dios, porque en tus manos estamos para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre. Amén y amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar ahí. Esto nació en el corazón de Dios y hasta que Dios diga, pues aquí estamos, con mucho gusto, con mucho sazón de Dios, y Dios nos ha dado unas normas y aquí estamos en esas normas, en esa claridad de Dios, para que se escriba siempre nuestro nombre en el libro de la vida, pero también para tener palabra y para llevar más. Amén. Entonces, bendecido día, que el Señor los llene, que el Señor los guarde, lo que ustedes son y representan para Dios, lo que ustedes son, mujeres de éxito, hombres de éxito, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero con el entendimiento no suyo, sino de Dios, para que veas la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios cuando entiendas que esto Dios lo está edificando. ¿Para qué? Para cambiar un destino. Entonces, bienvenidos, bienvenidas mis hermanas, y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Cambiamos el horario y en otro momento también vamos a cambiarlo. Dios me está diciendo de cambios, entonces yo les aviso, tranquilo que yo les aviso. Antes de cualquier cambio, antes de cualquier cosa, les aviso. Bueno, un día antes, 2 días antes, no sé, pero Dios me dice que vamos a tener cambios. Bueno, si Dios lo dice, pues ahí estamos. Entonces, como les decía en un momento, si ustedes quieren sondear este programa, pues lo pueden elaborar. ¿A qué horas puede usted escucharlo? Entre más audiencia tengamos, mejor. Sí, entonces por eso es que Dios está sondeando el rating, para que esto se mantenga y tenga fuerza. No porque yo digo, sino porque Dios me dice. Entonces, pues usted es el que sabe. Bueno, entonces escucho. Me dejan un audio, me dejan eso, si están en la iglesia, si no están en la iglesia, me hace el favor y me llaman o alguna cosa y miramos a qué hacemos. Pero hay un sondeo, bueno, ¿a qué horas podría usted? Pero no solamente usted, sino todos, ¿no? Que estemos en la unidad.
porque hay veces Dios acerca los tiempos. Dios quiere favorecernos, pero nosotros nos desfavorecemos con no creerle a Dios. Bueno, entonces, ojo, ¿no? Dios los bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor en Mañaneando con Dios en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Dios los llene de su paz y de su gloria por siempre y para siempre. Bendecido día.